Hola, muy buenos días a todos. Realmente que estamos sumamente contentos de poder ver nuevamente muchas caras que amamos y estamos muy gozosos de que podamos reunirnos. A pesar de que nos hemos estado viendo a través de video, a través de Zoom, realmente que nunca es igual poder compartir juntos los hermanos. Y estamos muy agradecidos con Dios porque podamos vernos, porque podamos tal vez no abrazarnos como queremos, pero sí estar cerca y saber que este calor de estar juntos lo podemos sentir. Bienvenidos a todos nuevamente. Hoy vamos a continuar estudiando la carta a los tesalonicenses. Creo que esta carta ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Hemos aprendido, la iglesia en Tesalónica era una iglesia que estaba perseverando, una iglesia que estaba caminando con el Señor. Creo que ha sido de bendición porque el Señor lo trajo en el momento preciso. Su providencia la podemos ver aún en lo que estamos estudiando. Y en un momento donde había una situación, y sigue habiendo una situación difícil en nuestro país y en todo lugar, pues el Señor ha traído esta carta que es de mucho ánimo. Uno de los puntos principales es eso, animar a los hermanos, exhortar a los hermanos. Quiero recordar algunos aspectos de esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia que estaba siendo fiel, era una iglesia que estaba perseverando en la palabra del Señor. Si recuerdan, ellos habían recibido la palabra de parte de Pablo como que si venía directamente de Dios, porque así era, ellos la recibieron. Esto llevó a los tesalonicenses a una conversión genuina, a una transformación en sus vidas. El contexto en que ellos se encontraban en Tesalónica era un contexto pagano, era un contexto con mucha idolatría y había mucha inmoralidad sexual, que es lo que hemos aprendido. Y es muy similar a lo que nosotros vemos hoy. Vemos al mundo tratando de meterse en la iglesia y eso era lo que estaba pasando acá. Algunos hermanos habían sufrido algunas dificultades y el mundo y esta presión se había metido hasta cierta manera en la iglesia, en algunos, no en todos, porque la iglesia caminaba bastante bien. Pero como toda iglesia, a pesar de que era una iglesia que andaba fielmente con Dios, también tenía sus luchas, también tenía dificultades. Ellos necesitaban ser animados porque eran una iglesia relativamente nueva, eran una iglesia joven y necesitaban ser afirmados, necesitaban ser confirmados a través de la palabra de Dios, necesitaban esta exhortación y también necesitaban el ánimo. Por tanto, Pablo les escribe justamente para eso, para fortalecer su fe, para que su resistencia ante la prueba, ante las dificultades sea más fuerte, sea más firme. Recuerden que ellos habían sufrido persecución, recuerden que ellos habían sufrido mucha oposición y Pablo les está escribiendo eso. Pero Pablo se centra en esta carta en reforzar también algunos puntos en los cuales ellos debían perseverar. Entre esos puntos que pudimos ver a lo largo de esta carta, vemos la santidad. Dios desea que su iglesia sea santa, el amor, que la iglesia funcione de una manera ordenada, pero también se repite mucho la palabra exhortar y animar. A lo largo de toda esta carta vemos esa palabra repitiéndose. En el capítulo 3, versículo 2 de esta misma carta, Timoteo fue enviado, dice, para animar, para exhortar a los hermanos de Tesalónica, para afirmarlos con la palabra de Dios. Timoteo fue enviado para consolarlos y para darles fuerzas por la persecución que estaban sufriendo. En el capítulo 4, versículo 13, Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo les dice que tanto los que duermen como los que queden van a ser levantados juntos con el Señor. ¿Y por qué les dice esto? ¿Para qué se los dice? Para que ellos tengan ánimo, para que ellos recobren ánimo porque estaban desanimados. En el capítulo 4, siempre en el versículo 18, les dice, por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras.
En el capítulo 5, versículo 11, Pablo vuelve a decir, animaos unos a otros. Así que un propósito claro en esta carta era animar, era afirmar a los hermanos, era enseñarles que a pesar de las pruebas, a pesar de los desafíos que los cristianos podemos pasar, podemos vivir de una manera firme con el Señor. Pablo termina esta carta enseñándoles que la vida cristiana se debe vivir en una dependencia al Señor. No podemos vivir una vida cristiana en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad. Debemos vivirla dependiendo del Señor. Pablo termina enseñándoles que la vida cristiana es el resultado de la obra santificadora de Dios, de la gracia abundante de Dios en nuestra vida. Y Pablo quiere darles ánimo, mostrándoles que si Dios ha iniciado la obra en ellos, Dios la va a terminar, Dios la va a completar. Y eso es algo que en la palabra está grabado. Dios empieza la obra y Dios la va a culminar en cada uno de nosotros. Pero Pablo también termina mostrándoles que Dios no los ha puesto para ira, sino para salvación, para santificación. ¿Y todo esto por qué? Por gracia de Dios. Todo lo que nosotros los cristianos, Dios hace en nosotros es por gracia. Así que hoy vamos a cerrar estudiando con estas peticiones finales. Este es un saludo de despedida que Pablo está haciendo. Pablo cierra acá con un tipo de oración donde él está deseando y a la vez está pidiendo delante de Dios por los tesalonicenses, porque Dios complete la obra en ellos. Pero al mismo tiempo nos está dando esa afirmación, esa certeza de que lo que Dios empezó, Dios lo va a acabar y lo va a hacer perfecto. Así que antes de continuar, vamos a orar y quiero que me acompañen en oración. Bendito Señor, gracias porque en ti, Señor, está garantizada nuestra santificación. Gracias porque en ti está garantizada nuestra salvación. Hoy venimos ante ti, Señor, dándote las gracias en primer lugar porque nos permites estar en tu presencia, nos permites alabar tu nombre. Y también nos permite reunirnos a muchos acá como hermanos, Señor. Gracias por este tiempo especial. Gracias porque nos has cuidado y nos has guardado. Y pedimos, Señor, que tú nos dirijas en este tiempo donde estudiemos la palabra. Que tú nos des un corazón sensible a tu voz y que a través de expresar la palabra, Señor, de transmitir la palabra, tú estés obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Dirígenos, Dios, obra en cada uno, abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para poder aplicar todo lo que aprendamos acá y bendecir así en la vida de nuestros hermanos y nuestra propia vida. Te alabamos, Dios, te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Muy bien, vamos a ir a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a ir al versículo 23. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está orando, está intercediendo por la iglesia de Tesalónica. Y la primera petición que él hace es el deseo que Dios los santifique. Dios desea que Dios santifique a estos hermanos. Y en el versículo 23, capítulo 5, les dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, Pablo en esta parte final hace varias peticiones. Entre esas peticiones, él pide que Dios los santifique, él pide que Dios los guarde irreprensibles, él pide que oren por él y por el ministerio, que saluden a los hermanos, que lean esta carta a todos y que la gracia del Señor esté con ellos. Y más adelantito vamos a profundizar en cada uno de estos puntos. Ahora, él empieza diciendo, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Este "y" con el cual empiezan estos versículos, lo que nos muestra es que hay un flujo continuo. Es una idea que viene desde los versículos anteriores y sigue con estos versículos.
Recuerden que como es la parte final de la carta, Pablo está tratando de recordarles todo lo que ellos deben hacer para que sean una iglesia que camine fielmente con el Señor. Y desde el capítulo 4 hace una petición, dice que se conduzcan de forma digna, de la manera que el Señor desea. ¿Y cómo logramos hacer eso? ¿Cómo nos conducimos de una forma digna, de una forma efectiva, donde haya mucho fruto? Pues posteriormente Pablo les dice, vivan una vida en santidad, que no haya inmoralidad en sus vidas. Les dice, vivan en amor, en ese amor ágape, en ese amor sacrificial entre los hermanos. Vivan de una forma ordenada, de tal manera que demos buen testimonio a los incrédulos, pero también vivan con ánimo, esperando gozosos la venida del Señor. Ahora, después él se centra en dar ideas bien prácticas, bien puntuales de cómo nosotros debemos vivir para Dios. Y eso es lo que hace en todo el capítulo 5. En el versículo 11 les dice, anímense y edifíquense unos a otros. Y vemos muchos mandatos, muchos imperativos que son importantes para que la iglesia se conduzca de una manera correcta. Les dice, reconozcan, respeten a los líderes, vivan en paz, en amor, armonía. Anímense, alienten a los de poco ánimo, amonesten a los ociosos, animen, alienten a los que son débiles, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos, no paguen mal por mal, estén siempre gozosos, siempre contentos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo. No apaguen el Espíritu Santo, no menosprecien la profecía, no menosprecien la Escritura. Absténganse de todo mal, de toda mala enseñanza, de toda mala doctrina. Entonces Pablo les da esta lista para que ellos puedan vivir de una manera que es digna del llamado que Dios nos ha hecho. Dios les da esta lista para que podamos vivir conforme al diseño de Dios. Entonces, después de darles esta lista, Él les dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Es el deseo de Pablo que los tesalonicenses sean completados, sean terminados en su santificación. Pero también este pasaje nos da la garantía de que Dios va a hacer su obra completa en el creyente. ¿Qué significa esto? Que aquella persona que Dios ha salvado, aquella persona que Dios ha llamado, Dios la va a guardar hasta el final, Dios la va a santificar, Dios va a hacer una obra completa en él. La forma que Pablo escribe acá ha cambiado, ya no solo son esas instrucciones, sino que es como que él estuviera orando por ellos, él está orando por ellos, él está rogando por ellos, deseando que Dios los santifique. Y dice, el mismo Dios de paz, y hay un énfasis en ese mismo Dios de paz. ¿Cuál es ese mismo Dios de paz? El mismo Dios que es fiel con los que llama, el mismo Dios que nos llamó, el cual es fiel con los que salva, el mismo Dios el cual cumple sus promesas, ese mismo Dios que desea la reconciliación con nosotros, ese mismo Dios que nos salvó, es el mismo Dios que va a hacer la obra en nosotros y la va a culminar. Es el mismo Dios que va a santificarnos y nos va a guardar hasta el final. Y más adelante nos dice hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la santificación no es algo que nosotros podemos hacer, no es algo que nosotros hacemos. Nosotros luchamos, tratamos de hacer obras, tratamos de portarte bien, tratamos de vivir vidas ordenadas, pero no podemos. La santificación es una obra que Dios hace en nosotros. Nuestra responsabilidad es venir al Señor para que el Señor produzca esa obra en nosotros. En nuestras propias fuerzas no podemos. La santificación es una acción que recibimos de parte de Dios. La santificación es una obra que Dios está haciendo en nuestros corazones y que la inició desde el momento en que nosotros conocemos al Señor. Eso es lo que conocemos como una santificación posicional en Cristo. El Señor nos saca, cuando creemos en Él, nos saca del mundo, nos saca del pecado y nos trae a Cristo. Pero también está la santificación progresiva.
es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros ahora. Una vez que lo hemos recibido, Él está obrando en nuestras vidas, transformando nuestros corazones, manteniéndonos fuera del pecado, manteniéndonos fuera del mundo, porque los cristianos debemos vivir de una manera diferente, y Él está haciendo una obra transformadora. Una obra que el Señor va a completar hasta que el Señor venga. Una vez que estemos en su presencia y seamos completos y no haya pecado en nosotros. Ahora, de lo que Pablo está hablando acá es justamente ese proceso de santificación en el cual estamos, en el cual Dios nos está llevando. Pero saben, lo que aquí está diciendo es: Dios nos va a llevar, Dios nos va a acompañar en este caminar, y nos va a dejar en el final limpios delante de Él, consagrados a Él. Eso es lo que nos está enseñando el pasaje. Es como que, por ejemplo, nosotros pusiéramos a nuestros hijos en una carrera con desafíos, donde hay fieras salvajes, donde hay animales, y ellos tienen que competir por su propia fuerza y vencer esta oposición. Y están corriendo y saben, no pueden, ellos solos no pueden. Pero es como que vengamos nosotros los padres y los ayudemos a terminar esos desafíos y los llevemos hasta el final. ¿Quién va a estar haciendo la obra? Dios. Y esa es la idea. Dios nos va a llevar de tal manera que nosotros podamos ser santificados completamente, que la obra de Dios esté hecha completa en nosotros. Romanos 6:22, si lo buscamos. Romanos capítulo 6, versículo 22, es un versículo que a mí me encanta. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto de aquellos que han sido libertados del pecado, el fruto de aquellos que Dios los ha convertido en siervos de Dios, es la santificación. Y el fin de cada uno es la vida eterna. Este pasaje nos enseña justamente lo mismo. Dios nos va a guardar hasta el final. Así que yo quiero decirte que si tú eres hijo de Dios, puedes estar seguro que Dios va a completar la obra en ti. Aunque hayan muchos defectos, aunque hayan muchas luchas, Dios va a completar esa obra en ti. Dios lo va a hacer y nos va a presentar delante de Cristo cuando ya estemos en ese tribunal, limpios delante de Él, puros, con una obra completa. Así que tú debes ver evidencias en tu vida. Tú debes ver que Dios te está dando victoria sobre el pecado. Tú debes ver que Dios está obrando en tu corazón, transformando y cambiando tus pensamientos. Tú debes ver en tu vida que ahora ves el pecado de una manera diferente, donde tú te quieres apartar del pecado y aborreces y lamentas tu condición pecadora y lamentas que ese pecado te aparte de Dios. Eso es lo que Dios produce en aquellos que Él ha salvado, en aquellos que Él ha llamado. Pero si tú no ves evidencias de santidad, si tú no ves victoria, tú necesitas realmente examinar tu corazón y meditar si has entregado tu vida a Cristo. Decir que somos cristianos no tiene que ver con solamente que hice una oración o vine a la iglesia. Decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, tiene que ver con una obra regeneradora en nuestro interior, que Dios hace, que Dios produce para que nosotros seamos santos, para que nosotros nos apartemos del pecado y le busquemos. El versículo continúa diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Volviendo al versículo 23. Y esa palabra completo es la idea que el mismo Dios de paz os santifique hasta el final, de una manera consumada. Esta palabra consumada es como lo que hizo Cristo. Cuando Él murió, hizo su sacrificio en la cruz, dijo: consumado es, todo está completo. Dios nos va a guardar de una forma que va a estar completa nuestra santificación. Ahorita luchamos, ahorita el pecado muchas veces nos duele, pero el Señor nos va a llevar de una manera santa, completa. Saben, hermanos, esto era de mucho ánimo para los tesalonicenses, porque Dios le estaba diciendo: Dios te va
Pablo le estaba diciendo, Dios te va a santificar, Dios va a completar la obra en ti. Y eso es una realidad para nosotros. Nosotros debemos gozarnos en esa verdad. Debemos gozarnos en que Dios va a santificarnos. Pero Dios no solo va a santificarnos, sino que también nos va a mantener irreprensibles. El versículo 23, la parte B de los Tesalonicenses, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está orando, Pablo está pidiendo que Dios los guarde irreprensiblemente. Este es el deseo, esta es la petición de él. Y dice, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Y lo que les decía, lo que esto significa es que Dios va a guardarnos. Dios va a guardarnos en obediencia. Dios va a guardarnos en amor. Dios va a guardarnos en gracia. Dios va a guardarnos de tal manera que nosotros podamos culminar la carrera y podemos llegar hasta el final. Pablo ora acá porque cada parte de su ser, su espíritu, su alma, su cuerpo, cada parte de su ser, Dios los guarde y Dios los transforme. Y esta idea es como de pies a cabeza, desde el interior de mi corazón hasta lo más externo, que todo pueda ser transformado, que todo pueda ser completado. Esa es la idea. Y saben, Dios lo va a hacer así. Dios va a transformar todo nuestro ser de tal manera que nos presentemos delante de nuestro Señor Jesús perfectos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice que Dios nos va a conservar. Dios nos va a cuidar de una forma irreprensible. Dios nos va a preservar. Dios nos va a mantener. Pero este versículo dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo Dios nos va a preservar? Llevándonos a apartarnos del pecado, produciendo en nosotros vidas santas, donde nos apartemos de todo aquello que Dios aborrece, limpiándonos a través de la palabra de Dios. ¿Cómo Dios nos va a preservar? Limpiándonos a través de la palabra de Dios, a través de la confesión. Así Dios nos va a preservar. Todo el que es de Cristo, hermanos, ¿saben qué va a hacer? Se va a apartar del pecado, va a mostrar arrepentimiento en su vida. Todo el que es de Cristo perseverará en la sana doctrina. Todo el que es de Cristo perseverará en la obediencia hasta el final y será guardado. En ese proceso no significa que no vamos a pecar. Qué bonito sería que no pecáramos y qué bueno sería que no falláramos. La verdad es que pecamos y fallamos y todavía estamos con nuestra naturaleza pecaminosa, una naturaleza que nos inclina al pecado, pero esto no es una excusa para pecar. Dios ya ha derramado su espíritu, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha puesto en nuestro corazón su palabra y Él mismo ha morado en nosotros para que nosotros tengamos victoria. Saben, los que somos de Cristo vamos a venir a Él en arrepentimiento. Esa es la idea que Él nos va a preservar. Los que somos de Cristo vamos a venir a Él confesando nuestros pecados y apartándonos del pecado. Los que somos de Cristo vamos a venir a la cruz humillados, negándonos a nosotros mismos y viniendo a la fuente que nos limpia y que nos preserva puros, que es el Señor Jesús. Todo creyente responderá en obediencia a la palabra de Dios y dependerá de una forma continua al Señor y a la palabra. Esta perseverancia, esta dependencia es una muestra, es una evidencia para nosotros mismos y para los demás que Dios nos guarda irreprensibles, que Dios nos guarda para Él hasta su segunda venida. Él continúa en el versículo 24 de Tesalonicenses diciendo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará.
Lo que Pablo está mostrando es que los creyentes tenemos una garantía. Y esa garantía es el cumplimiento mismo, la santificación completa y la preservación que Dios nos da. No depende de nosotros, no depende de cada uno, sino que depende de Dios mismo. Dios va a completar. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sí mismo, porque Él es fiel a su nombre y Él cumple su palabra. ¿No les parece que esto es algo muy bonito? Que el Señor nos diga, yo los voy a preservar santos hasta el final. Yo soy el que aseguro la salvación en sus vidas. Si ese mismo Dios que nos llamó cuando éramos pecadores, cuando no lo buscábamos, cuando nosotros no teníamos un interés para nada en Él, éramos enemigos, si ese mismo Dios nos llamó y nos salvó, Él mismo va a santificarnos, Él mismo va a completar esa obra, tal como lo dice Filipenses 1:6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, nuestra garantía es que nuestra salvación y santificación no está en manos de hombres pecadores, sino en manos de un Dios que es santo, que es fiel y que cumple con lo que Él nos promete. Nuestra garantía está en que así como la salvación es su obra, es un regalo de gracia para nosotros, la conservación de nuestra santidad hasta el fin también es su obra y también es un regalo de gracia para nosotros los creyentes. Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante este regalo? Debemos postrarnos, debemos gozarnos y rendirnos hasta el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha prometido guardarnos y cuidarnos. Y Él va a guardar a todo creyente. Pablo continúa en el versículo 25, dice, hermanos, orad por nosotros. Pero aquí vuelve a hacer un cambio en la forma de hablar Pablo. Aquí vuelve a un mandamiento. Hermanos, orad por nosotros. Y está en presente, que lo que indica es que oren continuamente por nosotros. Si recuerdan en 1 Tesalonicenses 5:17, él ya les había pedido que oraran. Él ya les había dicho, oren sin cesar. Pero el énfasis acá era que tuvieran una actitud de oración en todo tiempo, una vida de oración en dependencia del Señor, que oren en todo tiempo, que sean agradecidos en toda circunstancia, que oren ante la tentación, que oren ante las luchas. Pero esta oración que está mandando Pablo acá tiene un enfoque diferente. Es una oración más puntual, más específica. Él está diciendo, oren por nosotros, que oren por Pablo, por Silas, por Timoteo y por el equipo. Pablo no está mandando acá a que oren por sus necesidades y por sus compañeros misioneros. No es que eso esté mal, eso es importante hacerlo, pero su énfasis no está en ese sentido, sino que su énfasis está en que oren por la obra de Dios. Oren por nosotros, por la obra de Dios. Según de Tesalonicenses 3:1, un poquito más adelante, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, y escuchen esto, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La idea es justamente la misma. Este orar por nosotros aquí también es un mandamiento, también es un imperativo, también está presente, en un presente, que la idea es oren continuamente por nosotros, pero hay una razón específica de esta oración. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios, la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue en nosotros. ¿Y saben quién recibe la bendición cuando uno ora, cuando las personas oran? Ambos. Dios bendice tanto al que está orando porque está haciendo la voluntad de Dios, contribuyendo en oración para la obra del Señor, pero también bendice al que recibe la oración, abriendo puertas para que el evangelio se extienda, abriendo puertas para que la obra de Dios crezca. En Colosenses 4:2 y 3 es muy similar. Capítulo Colosenses 4:2 y 3. Pablo está cerrando también. Y dice,
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Este perseverar también es un mandamiento, también es un imperativo, y también es la idea de que sea algo continuo. Dice, velando en ella con acción de gracias. Y el propósito, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Dios. Entonces, hermanos, una iglesia saludable, una iglesia que crece en amor, es una iglesia que ora porque la palabra de Dios sea predicada. Es una iglesia que ora porque Dios abra puertas para el evangelio. Es una iglesia que ora de una forma continua, no es algo solo eventual, sino que ora constantemente porque Dios esté extendiendo su obra. Nuestra oración por la palabra, por la obra de Dios debe ser algo constante. Nuestra oración por la obra de Dios debe ser cada día. ¿Y saben lo que pasa cuando la iglesia ora por esto específicamente? La iglesia crece, la iglesia se multiplica, Dios responde y Dios bendice a su iglesia. Hermanos, nuestra responsabilidad es continuamente orar por la palabra de Dios. Si usted no ha estado orando, yo quiero animarlo, ore por la iglesia. Ore por los hermanos que somos la iglesia, porque la obra de Dios siga creciendo. Ore por nosotros, los pastores, que el Señor nos abra puertas para compartir. Oren también, porque como iglesia, ustedes que están acá y los que nos están viendo y oyendo por YouTube, pongan en nosotros un corazón dispuesto a hablar de Dios. Oren, porque haya cada día más hermanos con un corazón evangelista que tengan el deseo de predicar la palabra de Dios. Oren porque cada día haya más hermanos deseosos de alcanzar almas. Oren también porque el Espíritu Santo obra en nosotros y nos mueva, nos lleve a aquellas personas que Dios está preparando sus corazones para que reciban el Evangelio. Oremos continuamente por esto, hermanos. A veces oramos por, Señor, provéeme, Señor, ayúdame, Señor, necesito tantas cosas. Pero la voluntad de Dios es que oremos por su iglesia, es que oremos por su obra y que la obra siga creciendo. Pablo continúa con otra petición y le dice, saluden a todos los hermanos, den mi saludo a todos los hermanos. El versículo 26, volviendo a Tesalonicenses. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Pablo continúa con otro imperativo, con otro mandamiento, y la idea es que den su saludo. Les está mandando que den su saludo. Pero él expresa acá algo bien interesante, esa palabra todos. Él quiere que saluden a todos. No solo quiere que saluden a algunos, no solo a los líderes, no solo a los hermanos más cercanos, sino a todos. ¿Saben? Eso es bien importante porque esto muestra que en la congregación todos nosotros somos hermanos y servimos al mismo Dios. Dios no hace acepción de personas, Dios nos ama a todos y Dios quiere que nosotros tengamos una comunión todos. Es necesario, hermanos, que nos conozcamos, es necesario que nosotros sepamos quiénes somos. A veces no sabemos, no los conocemos. Es necesario, hermanos, que tengamos una comunión unos con otros. La vida cristiana es una vida de hermandad, es una vida de comunidad, de amor fraternal, de compañerismo. No es una vida a distancia, no es una vida a control remoto. No es que vengo a la iglesia, entro, salgo y no saludo a nadie y no conozco a nadie. La vida cristiana es para vivirla en armonía y por eso es que nos ha hecho tanta falta esta parte de congregarnos y compartir. Porque el diseño de Dios es que el cuerpo esté unido. El diseño no es que mi brazo esté por un lado y que mi pierna esté por otro. No, el diseño de Dios es que estemos juntos. Ese es el diseño de Dios. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿conoces a tus hermanos?
conoces a todos los hermanos, porque Pablo hace un énfasis en salúdenme a todos, denle el saludo de mi parte a todos. ¿Tratas tú de saludarlos? ¿Tú pones un empeño en ti por saludar a los hermanos? ¿Buscas compartir un poco, aunque sea con ellos? Si no es así, yo quiero animarte a hacerlo. Yo quiero animarte a hacerlo. Y dice el versículo, salúdalos a todos con ósculo santo, con un beso santo. Esto significa ósculo. Y la idea es un beso fraterno. Era una práctica bastante común en aquella época para los cristianos y aún para algunas otras culturas. Aún los argentinos a veces lo hacen, que se besan en la cara hombres con hombres, como una idea de mostrar el amor fraterno que se tienen. También era una práctica que se hacía así con el rabino. Los seguidores del rabino venían y los saludaban de esa forma, tal como lo hizo Judas cuando entregó al Señor Jesús. Si ustedes recuerdan, él vino y ¿qué hizo? Le dio un beso al Señor en la mejilla. Lamentablemente ese beso era para traicionarlo, pero el propósito y el fin de ese beso es mostrar un amor fraternal entre los hermanos. O sea, que Dios desea que nosotros nos conozcamos y que haya una intimidad profunda entre nosotros. Pero a veces se nos olvida, estamos tan centrados en nuestra propia vida que se nos olvida eso, que es realmente compartir. Y yo quiero que piensen en sus familias, piensen en su hermano de carne. Imagínense que sea su hermano y que no lo saluden, no lo vean, no le hablen, eso es horrible. Pero eso es lo que está diciendo Dios, quiere que tengamos un amor fraterno, un amor de comunión, un amor muy cercano. Entonces quiero animarlos a comprometerse, a conocer a los hermanos. Ahorita vemos menos, es más fácil. Tengo que confesarles, no me sé el nombre de todos los hermanos, yo tengo que aprendérmelo. No los conozco a todos tampoco, también tengo que esforzarme en hacer eso. Y quiero animarlos a que ustedes también lo hagan. Pablo continúa y sigue diciendo en el versículo 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y esa palabra os conjuro, lo que significa es que Pablo los está poniendo en una obligación, que hagan un compromiso en nombre del Señor de leer esa carta a todos los hermanos. Pero Pablo vuelve a hacer otro énfasis. Dice todos los hermanos y los llama santos también. Así que el deseo de Pablo es que todos escuchen la palabra de Dios. ¿Y saben qué significa esto? Que el deseo de Dios, así como el de Pablo, es que todos reciban la palabra. El deseo de Dios es que todo santo sea expuesto a la palabra. ¿Y saben por qué? Porque solo la palabra es la que transforma. Porque solo la palabra es la que santifica. Solo la palabra es la que nos preserva santos para Dios. La palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes, dice la palabra. Y como dice nuestro Señor, ¿qué hacen las ovejas? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso la palabra debe ser leída y debe ser enseñada. También aquí nos muestra, dice, léanla todos. La palabra no es de interpretación privada, la palabra no es exclusiva solo para algunas personas que la pueden leer o escuchar de una forma especial, no. Dios nos ha dado la capacidad a todos de entenderla. Dios ha derramado su espíritu para que nosotros le entendamos. Cómo Dios nos preserva para esa santificación a través de que escuchemos la palabra de Dios, a través de que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros a través de la palabra de Dios. Así el Señor nos guarda santos e irreprensibles. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? ¿Cuál es nuestra tarea? Llevar a todas las personas la palabra de Dios. Es sumamente necesario que la iglesia, que nosotros los hermanos crezcamos en conocer la palabra, pero también en enseñarla a otros. El conocimiento de la palabra es vital para que la iglesia se mantenga caminando en santidad y en pureza. Y una iglesia que no crece en el conocimiento de la palabra de Dios es una iglesia que no crece en santidad. Una iglesia que no crece en el conocimiento de la palabra de Dios es una iglesia que no crece en amor. Una iglesia que no crece en el conocimiento de la palabra de Dios es una iglesia que crece desordenada, una iglesia que no hace la voluntad de Dios.
En otras palabras, una iglesia que no crece en la palabra de Dios es una iglesia que no da gloria a Dios. Y muchas se desvían de la verdad. Entonces, hermanos, a través de la palabra del Señor, Él nos guarda y nos permite esperar su venida con fe, haciendo su voluntad, sirviendo y trabajando en su obra por amor. El Señor nos preserva santos y irreprensibles a través de su palabra. Los que son de Dios aman la palabra y perseveran en la palabra. Y ese debe ser el anhelo en nuestro corazón. Así que yo quiero retarlos, yo quiero desafiarlos a cada uno de ustedes. Si tú no has estado estudiando la palabra, yo quiero animarte a hacerlo. Tómate el tiempo para aprender la palabra bien. Pero no solo te quedes en aprenderla, sino compártela. Lo que Dios quiere es que la aprendamos, pero también que la llevemos a otros. Ese es el deseo de Dios. Ese es el reto para nosotros los creyentes. Vivir la palabra y llevarla. Por último, Pablo pide que la gracia de Dios esté con ellos. Que la gracia de Dios no sea parte de ellos. Versículo 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Esta también es una frase bastante común al final de las cartas de Pablo. La menciona en Corintios, la menciona en Romanos, Tesalonicenses, Timoteo, en todos, él cierra de esta forma. Y es que para Pablo, la vida cristiana es por gracia de principio a fin. Él empieza sus cartas pidiendo la gracia de Dios para esta iglesia y cierra la carta pidiendo por la gracia de esta iglesia. Sin la gracia de Dios actuando en nuestras vidas, nosotros no somos nada, no podemos llegar a ningún lado. Así que él cierra rogando que haya una gracia abundante de parte del Señor para los tesalonicenses. Que la bondad, que el favor de Dios no se aparte. Yo quiero que mediten cuán importante es que oremos por la gracia del Señor para nuestra iglesia. ¿Será que vamos a llegar a algún lado sin la gracia? ¿Cuán necesario es que oremos por la gracia de Dios para nuestros hermanos, que tengan victoria sobre el pecado, que vivan vidas santas? Necesitamos la gracia. ¿Cuán importante es que roguemos porque su gracia sobreabunde en la iglesia? ¿Cuán necesario, hermanos, es que necesitamos la gracia para una vida en santidad, una vida de fe y perseverar? Nuestra responsabilidad, hermanos, es que roguemos al Señor, que no aparte su gracia de nosotros. Nuestra responsabilidad es rogar, suplicar que Dios abunde en gracia en nuestra iglesia. Te pregunto, ¿estás orando? ¿Estás orando porque Dios, no voy a pensar en la iglesia, voy a pensar en ti. ¿Estás orando porque Dios te dé gracia a ti? Creo que nos enfocamos muy poco en esas cosas. Nos centramos tanto en lo que queremos, tanto en lo que el mundo nos dice que son cosas que necesitamos, que no oramos por la gracia. Así que yo quiero terminar animándote porque ores por eso, porque ruegues que Dios derrame su gracia no solo por ti, sino por toda la iglesia. Y tengo algunas conclusiones para terminar. Primero, hermanos, demos gracias, alabemos al Señor por su santificación y por su gracia. Porque así como nos salvó y comenzó la obra en nosotros, también fielmente a su palabra, Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Pero así como Él es fiel, seamos fiel nosotros también. Hermanos, el Señor nos llama a orar constantemente. Orar porque Él nos abra puertas para llevar el Evangelio. Es nuestra responsabilidad como cuerpo, como iglesia, a orar porque la extensión del reino siga creciendo, pero también debemos comprometernos cada uno a compartir el Evangelio. Hermanos, el Señor nos llama a saludar, a conocer, a amar a todos los hermanos. Es nuestra responsabilidad que desarrollemos relaciones profundas de amor con los hermanos. El Señor también nos guarda, ¿saben? A través de los hermanos. Dios los deja muchas veces para ayudarnos a ser guardados por el Señor. Por último, el Señor nos llama a enseñar la palabra a todos los hermanos.
Así los animamos, así los edificamos y la iglesia crece. Así el amor crece y es necesario que nos comprometamos cada uno de nosotros a estudiar la palabra y enseñar la palabra. Vamos a terminar orando. Padre, gracias porque vemos en tu palabra cómo nos animas, cómo nos das fortaleza, Señor. Gracias porque tú empezaste la obra y tú la vas a culminar en cada uno de nosotros. Si hay alguno, Padre, que no ve esa victoria, que no ve esa transformación en su vida, que no quiere venir a ti, muéstrale en su corazón dónde está. Y si no te ha conocido, dale el arrepentimiento para que crea, Señor. Que pueda confesar su pecado y pueda venir a ti, Cristo, la única fuente de santidad y el que nos preserva para vida eterna, Señor. Oro porque cada uno pueda creer en ti y pueda estar firme en ti. Gracias por esa salvación tan grande que nos das. Ayúdanos, Dios, mientras esperamos a vivir de una forma activa, predicando la palabra, enseñando la palabra, orando por la extensión de tu reino, Señor, orando porque tú obres en tu iglesia, pero también perseverando en el amor y en la unidad. Gracias por nuestra iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos, los que están acá y los que no han podido venir aún, Señor. Mi deseo es que tú nos unas y que nos muestres el valor y la gran importancia que tiene tu iglesia para ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.